Muy buenos días, mis amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañes a la lectura de la palabra en este día. Quiero invitarte a que busques, si tienes a la mano tu Biblia, ahí en Amós capítulo 7, versículo del 1 al 9. Y leo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Esto me mostró el Señor, Dios. He aquí, Él formaba enjambre de langosta cuando comenzaba a brotar la cosecha de la primavera. He aquí, la cosecha de la primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando había terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Dios, perdona, te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. No sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije, Señor Dios, cesa, te ruego, ¿cómo podrás resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Esto me mostró, he aquí el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel, y ya no los volveré a dejarlo sin castigo. Los lugares altos de Ixaz serán asolados, y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Dios, oramos en esta mañana, pidiendo que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, de manera como tú quieras hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, es un gusto poder compartir la palabra con ustedes y quiero compartir el tema cuando las cargas te cargan. Cuando las cargas te cargan. El liderazgo de la iglesia está llamado a un compromiso de intercesión, viviendo para el Señor de manera sabia, justa y piadosamente, a fin de evitar el juicio. La iglesia ha sido llamada a este compromiso. Cuando nosotros leemos el libro de Amós, vamos a encontrar allí, de principio a fin, cómo Dios llama a un hombre para que lleve un mensaje de juicio, para que lleve un mensaje de exhortación, para que lleve un mensaje también de esperanza al pueblo de Israel y especialmente a Samaria. Reinaba en el siglo VIII Jeroboam, y él está al frente de la nación de Israel, pero han vivido una vida apartada del Señor, han vivido una vida de acuerdo a sus visiones, a sus convicciones, y no de acuerdo a lo que Dios había establecido para ellos a través de la palabra del Señor. Y Amós está en las manos del Señor y va a llevar este mensaje al pueblo de Israel. Y lo primero que Dios le revela a Amós es lo que él
tiene ya preparado para hacer contra esta nación que vive a su manera, que ha dejado al Dios vivo y verdadero y que se ha apartado a la idolatría y a la injusticia social. Dios le ha dado oportunidad para que ellos se arrepientan y sin embargo ellos viven sus vidas a su manera. Pero encontramos a un hombre llamado Amós, y Amós significa carga o cargador. Y creo que este hombre le hace honor a su nombre. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es la intercesión de este hombre. Este hombre intercede a favor de la nación de Israel. El Señor le dice lo que Él tiene preparado y lo que está haciendo, que está formando un enjambre de langosta, y después que cogían la cosecha del rey, vendría aquella langosta y devoraría todo. Terminaría Samaria, terminaría Israel en una crisis económica, en una crisis muy terrible. Y Amós intercede y le dice al Señor, ¿cómo puede resistir? Él le dice, yo dije, Señor, Dios, perdona, te ruego, ¿cómo puede resistir Jacob si es tan pequeño? Este hombre que tiene un corazón compasivo, le pregunta al Señor, ¿cómo va a resistir Jacob si es tan pequeño? Y está pidiendo que perdone al pueblo de Israel, que perdone a los que están allí, a estas vidas, a estos hombres que aunque están haciendo lo malo, Él se coloca como mediador. Y empieza a decirle, perdónalo porque ellos son pequeños, te ruego. Este hombre, Amós, fue conmovido profundamente y oró, intercedió delante del Señor. Y saben, mis amados hermanos, que la oración de Amós tiene efecto. Es una oración con éxito, porque el Señor le dice, le responde, y qué manera, me gozo de la manera como el Señor le responde, y dice, está bien, Él se apiada, dice, esto no sucederá, dijo el Señor. En otras versiones dice, el Señor se arrepintió. Y el Señor le ha mostrado lo que está ocurriendo. Él le ha mostrado lo que la nación está haciendo. Y el Señor Jehová perdona. Es la oración de Él, porque es pequeño. Ese es el argumento que Él tiene delante de Dios. Y cuando le está diciendo que es pequeño, recuerde que ellos se consideraban grandes, que el éxito, la prosperidad que ellos tenían, cómo habían sido prósperos, porque en este tiempo Israel era próspero, era bendecido, pero ellos habían olvidado que era Dios quien les había dado la prosperidad y quien los hacía grande. Era el Dios vivo y verdadero quien los había sacado del pueblo de Egipto con mano poderosa y que los había introducido en una tierra prometida. Este Dios estaba dándole bendición y prosperidad y ellos se habían apartado a la idolatría y habían caído en la injusticia social. El Señor tiene misericordia, el Señor tiene paciencia y no ejecuta el juicio que representaba aquella plaga. Dios es misericordioso. Y vemos nosotros cómo Amós tiene un corazón compasivo. Amós tiene un corazón compasivo allí.
Amós sabe que este pueblo merece el castigo. Él sabe que el juicio de Dios está determinado, pero él apela a su misericordia y a su paciencia. Usted podría escuchar a Amós diciendo: yo sé que ellos merecen el castigo. Y Dios está diciendo: los voy a castigar, y Él está reconociendo: es verdad, ellos merecen el castigo. Pero Amós está clamando por misericordia, está clamando por perdón y está pidiéndole a Dios que los perdone. Si ellos se arrepienten, si ellos cambian de actitud, Dios no enviará el juicio, Dios no traerá la calamidad que está por venir. Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Pero si el hombre no se arrepiente, si el ser humano no cambia de actitud, no reconoce que ha ofendido a Dios, el juicio será eminente. Y este hombre, Amós, que tiene carga por este pueblo, que le duele cada persona que está allí. Tiene una carga por las personas porque saben que cada ser humano es valioso, que cada ser humano tiene un gran valor delante de los ojos de Dios. Y nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo es que Dios tiene compasión. Y no solamente Dios tiene compasión, sino que el profeta también tiene compasión. El profeta tiene un corazón compasivo que lleva esas cargas pesadas por su pueblo y sale a brillar, sale a triunfar, porque Dios no envía esa plaga. En la segunda visión, nosotros vemos que Dios va a destruir a la nación con fuego. Va a enviar un fuego que va a devorar, que va a consumir todo. Y Amós nuevamente intercede. Amós intercedía, clamaba a Dios y le está diciendo nuevamente allí al Señor. El versículo 4, esto me mostró el Señor Dios. He aquí el Señor Dios llamaba para juzgarlo con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije: Señor Dios, cesa, te ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Es el mismo argumento y Dios nuevamente se apiada. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Alabamos al Señor. Amós, como predicador, tenía un gran sentimiento por la gente que le predicaba. Este era un gran predicador, mis amados hermanos. Este hombre le dolía las personas a quien les llevaba un mensaje de juicio, pero también tenía un mensaje de esperanza si ellos cambiaban de actitud, y él le duelen los seres humanos. En su oración intercesora por su pueblo, probó que tenía un corazón de amor cargado y preocupado por la nación. Esta es una oración que Amós tiene. Su oración que eleva proviene de un corazón compasivo y es una oración, mis amados hermanos, una clase de oración que Dios honra, que Dios escucha y que Dios responde. Dios no quiere castigar al ser humano. Dios no quiere castigar a ninguno. Dios no quiere condenar al ser humano. Él espera que las personas, al escuchar el mensaje, al escuchar la palabra, puedan responderle. Respondiendo de manera humilde, reconociendo que están equivocados, reconociendo que han pecado, reconociendo que han hecho lo malo. Y Amós está allí entre Dios, está siendo ese mediador, está siendo ese intercesor. Nosotros
como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos también un intercesor y se llama el Señor Jesucristo. Él es el intercesor. Dice la palabra de Dios que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo intercede por nuestras vidas como lo hizo una vez con Pedro. Recuerda que Pedro había sido pedido por Satanás para zarandearlo, y el Señor ora y dice, intercede delante del Padre y pide que su fe no sea debilitada. El Señor Jesús también intercede por nosotros para que tú y yo no nos debilitemos en la fe, que tú y yo podamos ser humildes y sensibles cuando nos equivocamos y podamos pedirle a Dios que nos perdone, porque Jesús está intercediendo por ti. Amós continúa clamándole a Dios. Los grandes cambios, mis amados hermanos, vienen cuando hay hombres que se colocan en la brecha, cuando hay hombres que empiezan a clamarle a Dios por compasión, por misericordia y que sienten ese gran dolor. Los grandes cambios vienen porque Dios es soberano y en su soberanía tiene compasión de los seres humanos. A estos hombres pecadores del pueblo de Israel, a quien Amós les está predicando, necesitaban un intercesor. Necesitaban que alguien estuviera clamando por ellos, y ahí está Amós. Amós está clamando para que el pueblo no sea destruido, para que el juicio de Dios no se haga una realidad en esos momentos. No entendemos cuánto tiempo pudo haber estado clamando por la primera visión de las langostas. No sabemos cuánto tiempo hubo entre la primera visión y la segunda visión. No lo describe la palabra, pero creemos que hubo un lapso de tiempo. Dios siempre nos da tiempo para que nosotros reflexionemos, para que nosotros podamos corregirnos y aceptar que nos hemos equivocado. Amós no vio nada bueno en la gente que pudiera elevar como elogio ante Dios, porque no había nada. Había idolatría, había injusticia, había crueldad, había derramamiento de sangre. A los pobres los esclavizaban, a la gente humilde los trataban como cualquier cosa. Pero hoy, mis amados hermanos, no es Israel. Hoy no es Samaria. Hoy es Colombia. Colombia necesita intercesores. Nuestro país necesita de hombres y mujeres que clamemos con vehemencia en la presencia de Dios, que nos duela cada colombiano, que nos duela cada ser humano que está en nuestro país, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu familia. ¿Quién intercede por ellos? Amós es llamado a llevar esta carga. Amós es llamado a llevar este mensaje, pero él toma esta gran responsabilidad de interceder por estos pecadores. ¿Recuerdan lo que ocurrió con Abraham? Abraham, Dios también le reveló que Sodoma sería destruido, que la gente que estaba en Sodoma y Gomorra no merecían salvación. Sus pecados habían llegado, habían colmado la paciencia de Dios, tal cual como lo vemos aquí nuevamente. Aquí hay una nación, Israel, Samaria, que ha colmado la paciencia de Dios, y Dios tiene preparado el juicio.
Abraham empieza a clamar para que Dios tenga misericordia y empieza una negociación entre Abraham y Dios. Si hay 30, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 y así sucesivamente. Y lo que ocurre es que no encuentra ni uno justo, dice la palabra de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios y su gracia bondadosa nos muestra que Dios tuvo misericordia salvando a Lot y a su familia. Alabamos al Señor en esta mañana. Necesitamos clamar. Necesitamos pedir al Señor que tenga misericordia. Hoy la humanidad necesita de hombres que le duela lo que a Dios le duele. Hoy la humanidad necesita de personas compasivas, misericordiosas, que asuman la responsabilidad, que lleven esa carga en oración a la presencia de Dios y Dios detenga el juicio y Dios le siga dando oportunidad a la humanidad. La Biblia dice allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar, mis amados hermanos, de las cantidades de provocaciones y desprecio y ofensa contra Dios y la gran maldad que reina en este mundo, lo cierto es que hasta ahora Dios sigue mostrando paciencia y misericordia. No merece el pecador la misericordia de Dios. Ninguno merecemos misericordia, ninguno merecemos la gracia. Sin embargo, Dios nos sigue ofreciendo gracia a través de Cristo. Y Dios quiere que el hombre escape. Israel, Dios le dio la oportunidad una y otra vez. En la tercera visión, Dios tiene preparada una plomada. Le dice a Amós, ¿qué ves? Y dice, una plomada. Y Dios tiene su plomada para ejecutar el juicio. Y notamos el silencio aquí de Amós. Amós sabe que ya no puede hacer nada, que el juicio de Dios es inminente, que el juicio de Dios está decretado. Este pueblo que había sido levantado, construido a plomo con la palabra de Dios, pero que Dios va a poner su plomada ahora y sabe que están torcidos, que el pueblo de Israel está torcido, que no tiene en cuenta la palabra, que su comunión con Él es totalmente equivocada. No hay relación con Dios. Mis amados hermanos, allí Amós guarda silencio. En segundo lugar, mis amados hermanos, un llamado sobria, justa y piadosamente. Amós ha obedecido al llamado de Dios. Amós va a ir a profetizar al pueblo de Israel. Sabemos de que Amós es un boyero, es un hombre que trabaja en el campo, es un campesino, y sin embargo Dios lo ha llamado para que vaya allí. Y la obediencia es la prueba fiel del siervo de Dios. Él va a ir de Tecoa a Samaria a predicar. Él va a ir allí a cumplir
con lo que Dios le ha dicho que debe hacer. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿estás obedeciendo al llamado que Dios te ha hecho? ¿Estás obedeciendo al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para que llevemos el mensaje, para que llevemos la palabra, para que le advirtamos a las personas de la necesidad que ellos tienen de arrepentirse y del juicio que está por venir? Mis amados hermanos, usted y yo sabemos que el juicio de Dios viene. Que hay un juicio que tarde o temprano Dios enviará el juicio, pero tú y yo hemos sido llamados para ser personas sobrias, con un entendimiento claro, razonable, sensato, prudente. Dios quiere que nosotros podamos vivir de manera sobria. Y vivir de manera sobria significa tener una vida bajo el control de nuestra mente. Pero nuestra mente debe estar gobernada y controlada por la palabra de Dios, entrenada por la palabra de Dios. Amós tiene en su mente la palabra, el mensaje que Dios le ha dado, lo que Dios le ha revelado, y no se queda allí. Él es, como decíamos, Él es compasivo. Dios nos llama a vivir una vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha revelado en la palabra. Alabado sea nuestro Dios. Allí en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, nosotros podemos encontrar una palabra maravillosa y nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos invita a que dejemos la impiedad, y comencemos a vivir una vida justa, una vida piadosa. Y este hombre, Amós, vive esta clase de vida. Necesitamos ser piadosos. Necesitamos ser personas que tengan piedad de aquellos que se están perdiendo. Ser piadoso no es hacer un favor o ser amable. Ser piadoso se caracteriza por una rectitud hacia Dios. Dios quiere que vivamos vidas piadosas, vida recta. La piedad consiste en amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con un corazón fervoroso. Dios nos llama y nos entrena a vivir una vida piadosamente, pero ese entrenamiento es a través de la palabra. Que tú y yo tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor dice, para que tú y yo podamos vivir vidas piadosas, vidas sobrias, vida justa. Dios nos ha llamado a eso, a ser diferente. Amós fue diferente. Amós cumplió con el llamamiento de Dios. Él llevó esa carga a la presencia de Dios en oración. Y él sigue allí ahora mostrando cómo es que hay que vivir la vida. Pero la gracia de Dios es maravillosa. Dios nos llama y nos entrena, como le decía, a vivir vidas piadosas. Y el entrenamiento requiere disciplina y dolor y determinación. ¿Cómo has determinado vivir tu vida? ¿Cómo has determinado vivir tu vida? La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá.
va a ser despreciado, va a ser cuestionado. Pero sabe, mis amados hermanos, la gracia de Dios nos enseña a vivir vida piadosa. Es una condición de amor vivir una vida de piedad. Hoy me gustaría preguntarte, ¿qué tiempo estoy intercediendo a favor de aquellos que están muertos en delitos y pecados? ¿Qué tiempo saco para clamarle a Dios, para llevar esas cargas a la presencia de Dios? ¿Estás orando por tu familia? ¿Estás mostrando piedad por las personas que sufren? Mis amados hermanos, la piedad nos enseña a vivir distinto. Y por eso Amós quiere que tú y yo aprendamos a vivir distintos. Podemos vivir y no importa a qué estrato social tú pertenezcas. Porque si quieres te animo a decirte que pertenece al estrato social más alto que hay en la tierra, que haces parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios tenemos que ser piadosos, misericordiosos, compasivos con una humanidad. Cristo nos mostró el ejemplo. Amós nos está dando ejemplo de ser piadosos. No estés esperando que el juicio de Dios venga porque tú eres salvo, sin importar lo que esté aconteciendo en tu ciudad, en tu familia. No, Dios no espera eso. Dios espera que tú lleves esa carga a la presencia de Dios. La piedad nos enseña, decía, a vivir distinto. La gracia nos prepara para el arrepentimiento y creer en Cristo y vivir una vida en santidad. Es la gracia de Dios la que nos ha preparado para ser intercesores, para ser personas piadosas, para llevar nuestras cargas a Cristo. La gracia nos enseña a venir a Cristo con tus problemas y tus cargas. Hemos aprendido que nuestra ciudad, los problemas de nuestra ciudad, lo que vive en nuestra ciudad, debe cargarnos a nosotros. Debe motivarnos a clamarle, a llevarle esto a Dios en oración. Hermano, tú no cambias al mundo viendo las noticias. Tú no cambias al mundo lamentándote. Cambiamos al mundo intercediendo, doblando nuestra rodilla y clamando a Dios que tiene poder. Amós nos da ese ejemplo. Alabamos al Señor en esta mañana. Dios espera que actuemos de esa manera. Dios espera que clamemos, que seamos personas piadosas, que seamos personas compasivas, justas. Decía que en Romanos 8:34 encontramos al intercesor de intercesores. La Biblia dice que Jesús intercede por ti, intercede por mí, intercede por cada persona que ha conocido a Cristo, para que nuestra fe no se debilite, no nos falte. Y cuando tú y yo pecamos, Él está intercediendo a favor de nosotros. No le está diciendo al Padre, córtalo, no. Está diciendo, ten misericordia. Él es humano, Él es una persona imperfecta.
Me imagino que esto es lo que Jesús le puede decir al Padre. Mis amados hermanos y amigos que en esta hora nos ven, nos escuchan, Dios nunca traerá el juicio sin una advertencia, sin advertirle a las personas. Dios dará oportunidad para que la gente se arrepienta. Dios levantará a un hombre, a una mujer, para que anuncie la palabra, para que anuncie el juicio de Dios, pero también para que anuncie la misericordia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, como iglesia, estamos llamados a ser hombres y mujeres piadosos. Y la iglesia muestra su piedad, y la iglesia muestra su compasión, y la iglesia muestra su rectitud cuando cumple con su misión de anunciar el evangelio a este mundo. Antes que Dios envíe el juicio, Dios va a levantar a alguien. Alguien está intercediendo en estos momentos por nuestras vidas y por la vida de aquellos que no le conocen. En la intercesión, mis amados hermanos, compasiva, piadosa, tiene el poder de retrasar o impedir el juicio de Dios. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia necesita levantarse a orar, a interceder con un corazón compasivo, llevar esas cargas al Señor. ¿Qué te carga a ti? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es la carga que tú llevas en tu corazón, en tu mente, día y noche? Como iglesia tenemos que decirle no al egoísmo, no a la indiferencia. Ser egoísta y ser indiferente nos hace mucho daño. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que Dios buscó a alguien que hiciese vallado y no lo halló. Y uno mira allí que Dios no encuentra a alguien que se haya parado en la brecha y tenga carga por su pueblo. Y dice, y no lo halló, no lo encontró, no había. Espero que Dios encuentre intercesores hoy, que esté viendo hombres y mujeres que están doblando su rodilla en la presencia de Dios a favor de este mundo, a favor de aquellos que están perdidos, muertos en delitos y pecados. Mis amados, la intercesión que cambia destino de personas no solo se caracteriza por llevar cargas a Dios en oración, sino que responde al llamado de Dios a ser sobria, justa y piadosamente a un mundo que está pronto para recibir el justo juicio de Dios. Quiero invitarte a que reflexiones en esta mañana cómo estás viviendo tu vida de oración, de intercesión. Quiero que reflexiones si estás intercediendo por el problema de tu ciudad, por el problema de tu familia. No te quejes por lo que pasa en la ciudad. Lleva esas quejas en oración a Dios. Así que, mis amados hermanos, si quieres cambiar el destino de una nación
y retrasar el juicio de Dios, debes clamarle a Dios con un corazón compasivo. Dios añada bendición a su palabra. Mi amigo que en esta mañana me escuchas, si no conoces al Señor, Dios espera que tú hayas prestado atención a la palabra y Dios te está recordando que habrá un juicio para los que no se arrepienten, un juicio de condenación para aquellos que no reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Si quieres evitar el juicio, ven a Jesús y dile: Señor, en esta mañana me arrepiento de esta vida que estoy llevando de pecado y llevo delante de ti mis cargas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea a nuestro Dios.